You must think that I'm still. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Hola, muchas gracias, Astrid, Alicia, Blanca. Caras nuevas, caras conocidas, qué gusto. Déjenme conectar mi micrófono. Feliz año antes que nada. ¿Qué tal la pasaron este fin de año? Muy bien, Jessie. ¡Que fuera! Un gustazo estar aquí. También verte, qué gusto verte y saludarte. Gracias. A ustedes. Pues encantada de estar aquí viendo caras conocidas nuevamente en este nuevo año. ¡Feliz año! Vamos a comenzar. Mi nombre es Jessie Béjar. Yo soy terapeuta y capacitador para esencias florales del Mediterráneo desde 2008. En realidad les voy a pedir apaguen sus micrófonos, de igual modo aquí yo se los apago. Pues bueno, esto de la terapia floral en realidad es un estilo de vida, ¿no? Es una comprensión de un paradigma de lo que es la salud realmente. Entonces, esta es la intención de esta primer charla de este año, que además de este año habría así como con broche de oro, ¿no? Con la variante y etcétera, etcétera. Otra vez nos invadieron de información de miedo, todos enfermos, etcétera, etcétera. Entonces, más que nada esta charla es una intención de darles información que pueda ayudarles a entender por qué enfermamos realmente, independientemente de las etiquetas que la ciencia moderna le pueda dar a la enfermedad. Y por supuesto invitarles también a los cursos de la terapia floral que voy a dar ahorita en febrero. Y esto es una herramienta para ayudar al equilibrio emocional por todas las emociones negativas que subyacen cuando uno está enfermo, y también obviamente ayuda mucho como preventivo, porque como vamos a ver, las esencias florales ayudan a tener una mejor percepción de lo que está sucediendo alrededor. ¿Okay? Entonces, informarse es empoderarse, es una era donde hay demasiada información allá afuera, ¿no? Y hay que tomarla con pincitas, ¿no? Vas a elegir la información del miedo o la información que también conlleva responsabilidad saberla, como voy a explicar en un momento. Entonces vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Nada más si me hacen así, que ya la ven, por favor. Y que me escuchan bien también. ¿Ven mi pantalla y me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto, gracias. Pues bueno, las verdaderas causas de la enfermedad según el doctor Eduard Bach. Eduard Bach, retomando un poquito, ¿no? Quien es primer contacto con esto, fue un médico alópata de bata blanca de la década de los 30, y él se empieza a dar cuenta que la enfermedad en realidad hay algo más, porque él le da un medicamento a un enfermo y reacciona distinto un enfermo que otro, ¿no? Entonces empieza a cuestionar demasiadas cosas, a su vez también empieza todo el auge de la teoría de los microbios, las bacterias, los microorganismos, ¿no? Que eran patógenos, ¿no? Entonces él se empieza a cuestionar demasiado si esto en realidad, si sus colegas lo que están viendo es verdadero, ¿no? Llega a muchas conclusiones, léanlo, es muy, muy interesante todo lo que le sucede al doctor Eduard Bach. Y finalmente, pues, rompe con ese paradigma médico alópata, que ahorita vamos a entender qué es ese paradigma y por qué no funciona, ¿no? Y nada más nos deja en un lugar muy vulnerable. Y pues se dedica entonces a descubrir lo que es la terapéutica por medio de las esencias florales, que en realidad las redescubre, ¿ok? Porque en tiempos ancestrales usábamos las esencias florales y las flores con propósitos evolutivos, religiosos, sanadores, ¿no? Pero era como un recuerdo nada más.
Y el doctor Eduard Bach intuye que en las flores hay algo que se debe de redescubrir y entonces vende todo, escapa de todo el intelecto, se va apenas con una maleta y se da cuenta cuando llega al campo que esa maleta lo único que traía era zapatos, ¿no? Se equivoca de maleta y con una maleta de zapatos él puede emprender y empezar a desarrollar y a investigar el cómo poder obtener esa cualidad energética sanadora de las flores. Un aviso pequeñito, la acción de las esencias florales, recuerden siempre, es de orden energético y vibracional. Esto es una medicina vibracional que no hay ninguna implicación biológica. ¿Okay? Entonces no hay efectos secundarios, contraindicaciones. Ahora bien, la información de esta charla no está destinada a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. No sustituyen a las terapias convencionales ni al asesoramiento, diagnóstico o tratamiento médico profesional de ninguna condición médica o psicológica. Agradecemos no sacar capturas de pantalla, foto. Este aviso más que nada es para que se acuerden siempre que esto es una medicina inocua, energética, sin efectos secundarios, etcétera, ¿no? Pero desde luego en un caso severo pues es complementario, ¿no? Es decir, que la medicina moderna sigue siendo de súper ayuda en situaciones de emergencia, ¿no? Pero ¿por qué llegar a esa situación de emergencia? Como dice el doctor Eduard Bach, prevenir es mejor que curar, desde luego, ¿ok? Bueno, la enfermedad física es la punta del iceberg, ¿no? En estos tiempos modernos hemos puesto sobreatención al cuerpo físico y se nos olvida que hay muchas cosas más atrás de lo que creemos que es la enfermedad ya física, ¿no? En realidad, la enfermedad ni siquiera comienza en el cuerpo físico. Comienza en algo que se llama campo electromagnético, que es algo que ahorita les voy a explicar, que es nuestra energía, que es un sistema de ondas de frecuencias, que ante un evento traumático vivido en soledad, donde te sientes con una crisis existencial, ¿qué voy a hacer con esto, no? Y la energía entonces empieza en ciertos sectores del campo electromagnético a perder energía. Y de no corregirse, entonces se puede activar un programa biológico, ¿no? Lo que llamamos somatización. Y la somatización en realidad no es mala, la enfermedad no es mala, como decía el doctor Eduard Bach, no es un mal a suprimir, es un beneficio a comprender. Es cuando el cuerpo te da aviso de que hay un desequilibrio y algo tienes que corregir. La ciencia, la medicina moderna únicamente se encarga de corregir el síntoma. Y es por eso que si ustedes se dan cuenta siempre volvemos a enfermar de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. ¿Por qué? Porque también el cuerpo no es tonto, sabe que si enferma de eso en particular no muere. Entonces vuelve a activar el mismo programa de supervivencia y te enfermas de lo mismo, mientras no atiendas las causas reales de la enfermedad. Entonces, pues, quien es primera vez, a lo mejor van a decir, bueno, ¿y de qué está hablando? Quien ya tiene un caminito en esto de la terapéutica floral, pues sabemos que es un estilo de vida, ¿no? Que conlleva también responsabilidad. ¿Por qué me enfermé? ¿Qué tengo que corregir? Darte cuenta que cosas que a lo mejor te importaban demasiado empiezan a dejarte de importar, es decir, empezar a tener más resiliencia, un comportamiento ante la adversidad distinto, una mejor apreciación de los hechos, ¿no? Con más objetividad. Ahora, desde luego nadie está exento de enfermar, ¿no? Ante un evento traumático inesperado, la biología reacciona, ¿no? Y detona estos programas de supervivencia que llamamos o mal llamamos enfermedad. Y en ese caso también las esencias florales son buenísimas. ¿Por qué? Porque te ayudan a que tu energía, tu campo electromagnético se mantenga en el mayor equilibrio posible para que la enfermedad sea menos severa, más llevadera. Henry Bergson, filósofo francés que fue muy contemporáneo al doctor Eduard Bach, dice esto que me llama mucho la atención, ¿no? Y justamente nosotros que estamos ya en este nuevo paradigma, pues ya nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? Entonces todos nosotros aquí conectados, ¿no? A quien pueda llegarle este conocimiento,
pues somos afortunados, ¿no? Afortunadamente, algunos nacen con sistemas inmunitarios espirituales que tarde o temprano dan rechazo a la visión ilusoria del mundo injertada sobre ellos desde el nacimiento, a través del condicionamiento social. Les pido mucho si checan sus micrófonos y ya los silencié, igual chequenlos, gracias. Pues afortunadamente algunos nacen con sistemas inmunitarios espirituales que tarde o temprano dan rechazo a la visión ilusoria, ¿no? Vivimos en una gran malla, en una ilusión, y esta ilusión se nos injerta desde el nacimiento, incluso desde las células, ¿no? Desde la concepción ya empezamos a traer ciertas programaciones ancestrales, ¿no? Que esto es algo que se llama memoria celular, que estudiamos con nuestro director Pedro López, y desde luego nos va programando y condicionando socialmente. Cuando comenzamos a sentir que algo anda mal y comenzamos entonces a buscar respuestas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho esto no me huele bien, ¿no? Por aquí hay gato encerrado, ¿qué está realmente sucediendo? Hablando, por ejemplo, de la situación actual, ¿no? Entonces empezamos a buscar más allá de la versión oficial, buscando respuestas. El conocimiento interno y las experiencias exteriores anómalas le muestran un lado de la realidad que otros no se dan cuenta. Y así empieza su camino de despertar. ¿No? Realmente decimos a veces que estamos despiertos, ¿no? Yo muchas veces me tomo con más humildad esto de estamos despiertos, ¿no? Empezamos a despertar. Nos falta mucho por saber. Lo que sí es un hecho que cuando empiezas a despertar ya no hay marcha atrás, ya no puedes no dejar de investigar, cuestionar, analizar, reflexionar, ¿no? Sobre la vida misma y sobre uno mismo. ¿No? El famoso autoconocimiento. Cada paso del viaje se hace siguiendo el corazón en vez de seguir a la multitud. Cuidado con las masas, ¿no? Que carecen de escrúpulos, etcétera, ¿no? Cuando algo es masivo, hay algo que no está bien. Entonces, cada paso se hace siguiendo al corazón. La intuición es patrimonio de la mente superior. Quien tiene las respuestas en realidad es el corazón, aunque no haya mucha explicación como de la razón o razonamiento, el corazón sabe, ¿no? Entonces sigan sus corazonadas en estos momentos de la vida, no a la multitud, y por la elección de conocimientos sobre velos de la ignorancia. ¿Okay? Entonces estamos en estos momentos como claves de la humanidad, de darse cuenta, de despertar, de amor, de seguir al corazón, ¿no? De autoconocimiento, un poquito de lo que es el antiguo paradigma, ¿no? A ver, entender la génesis de la enfermedad, que acá se las voy a explicar brevemente, pero espero que puedan tomar todos los cursos, empaparse de toda esta información, porque eso les va a dar mucho empoderamiento, ¿no? Ya es, o sea, sí, definitivamente cuando te sientes mal es fastidioso, te sientes mal, te duele la cabeza, te la quieres cortar, ¿no? Nada peor que estar enfermo, pero sí hay un punto donde cuando uno ya está en esto, ¿no? Ya hasta cuando estás enfermo te empiezas a cuestionar por qué y te das cuenta y hasta duele menos, ¿ok? Entender por qué enfermamos va a ser muy importante. Para crear salud se necesita una nueva clase de conocimiento basada en un concepto menos limitado de la enfermedad. Y en realidad, cuando toman cursos con nosotros, sabemos que de lo que menos hablamos al final es de esencias florales. Es importantísimo, realmente desde Hipócrates, Paracelso, Hahnemann, ¿no? Todos estos grandes sabios siempre se han cuestionado la verdadera naturaleza de la enfermedad, de por qué enferma el ser humano. Más allá del concepto limitado, limitadísimo diría yo, de la enfermedad, ¿no? De que algo se me pega, mi sistema inmune está bajo y entonces yo me enfermo y hay que atacar al bicho y mi sistema inmune no lo pudo atacar, entonces hay que meter medicamentos anti algo, ¿no? Es una guerra.
Entonces, el doctor Eduard Bach decía, ya cuando se dio cuenta de todo, que al no comprender las verdaderas causas, hemos atribuido la desarmonía a influencias externas. O sea, en realidad para el doctor Eduard Bach la enfermedad es una disarmonía cuando no estamos en contacto con nuestra alma, lo que nos gusta hacer, ¿no? Dicho de otro modo, también lo dice, la enfermedad es una interferencia. Tú vienes a hacer algo y educacionalmente o culturalmente o en tu familia te empiezan a programar de otro modo y esa esencia que tú traías simplemente se desvía. Y eso para el doctor Eduard Bach es una disarmonía, es ya estar enfermo, aunque no tengo síntomas, aunque no creas estarlo. Bueno, ya cuando tienes síntomas, definitivamente el doctor Eduard Bach decía que se le ha atribuido la causa, o sea, sí están presentes durante el momento de enfermedad, pero no son la causa. El mejor ejemplo es como decir que los bomberos son los causantes de los incendios, porque cuando van, o vemos un incendio más bien, siempre están presentes ellos, ¿no? Los bomberos apagándolo. Pero los bomberos no causaron el incendio. Y es lo mismo, o sea, las observaciones de la medicina convencional de que están presentes ciertos microorganismos, casi siempre incluso, sorpresas, son endógenos, o sea, viven dentro de nosotros, ¿no? Nuestro microbioma, nada más que despiertan, están en estado latente, dormidos, despiertan cuando hay que reparar un órgano, un tejido. Entonces, pues bueno, la medicina convencional sigue atribuyendo la enfermedad a gérmenes o al frío, lo cual puede ser cierto, ¿no? A veces te enfrías y entonces sí despiertas ciertos programas de supervivencia, el calor, y damos entonces los nombres o las famosas etiquetas, ¿no? A la enfermedad, artritis, cáncer, asma, etc. Pensando siempre que la enfermedad comienza ahí, en el cuerpo físico. Este antiguo paradigma nos deja en un lugar sumamente vulnerable. Imagínense que de verdad, ¿no? Estos últimos ya casi 2 años, pensando que algo maligno, asesino, vuela en el aire y en cualquier momento me toma y me va a enfermar. O sea, es un lugar muy, muy vulnerable. Ahora bien, conocer todo esto es un estilo de vida, como les digo, nuestros cursos van mucho más allá de la terapia floral, ¿no? De las esencias florales. Conocer el por qué me enfermo me pone entonces en un lugar, en vez de vulnerable, en un lugar de fortaleza, de conocimiento. El conocimiento conlleva responsabilidad. Y en esta invitación a la charla yo les ponía que su salud está en sus manos. ¿Ok? Cuando tú ya tienes este conocimiento, ya cuando te enfermas, ya no es culpa de alguien, de algo que voló, de alguien que te contagió, ¿no? Y aparte la culpa es un sentimiento muy vil, muy humano, ¿no? Es que me contagió por su culpa. Creo que hemos disociado todo respecto a por qué enfermamos, ¿no? Y bueno, está disociado intencionalmente, ¿no? O sea, claro que primero te meten miedo, la enfermedad y luego te dan el remedio, ¿no? ¿Y el remedio qué? Cuesta. Entonces, pues es una cadenita ahí. Cuando uno la comprende, uno pierde el miedo. Aunque parezcamos así como el Quijote, ¿no? Con una actitud casi suicida de ¿cómo te vas a enfermar? Pero es que uno pierde el miedo. Ups, voy a descompartir la pantalla porque alguien la pintó. Denme un segundito. Ahí está bien, ¿me ven? Quien tenga cámara prendida, tengo aquí a Alicia, ¿sí? Gracias. Perfecto. Un poquito más acerca del antiguo paradigma, ¿no? La medicina moderna es una creación humana. Y como dije, es de inestimable ayuda en urgencias, ¿no? Este paradigma moderno, ¿no? La ciencia moderna, la medicina moderna de bata blanca,
nos hace comprender a la salud y a la enfermedad desde una concepción bélica, que nos coloca en un lugar de impotencia, vulnerabilidad, ante la idea de que un factor externo puede atacarnos y no hay nada que uno pueda hacer. Quedarse en casa. Ustedes ya díganme, en estos momentos de la vida, si haberse quedado en casa no salió contraproducente. Enfermedades mentales, depresión, ansiedad, pérdidas de todo tipo, ¿no? Económicas, etcétera. Entonces, no hay nada que uno pueda hacer en realidad. Esta medicina ofrece suprimir el síntoma, pero no permite comprender a fondo el porqué del padecimiento. Lo que pasa en nuestra percepción, ¿no? ¿Qué es la percepción? ¿Cómo entiendes la vida? A través de tus sentidos, de tus 5 sentidos. Bien importante. El olfato es un sentido importantísimo, que lo hemos mutilado con el uso del tapabocas. Sin olfato no hay intuición. No hay pensamiento crítico. No hay reflexión, ¿ok? Entonces va mucho más allá lo que la ciencia moderna nos propone para cuidarnos. O sea, incluso no es benéfico, ¿no? Ustedes me dirán, yo me protejo con doble tapaboca. Bueno, ni siquiera es benéfico a nivel energético, mental, etcétera. Entonces, lo que pasa en nuestra percepción, que es cómo nos entra la información de la vida por nuestros sentidos, y mente y la conexión con la biología. Entonces es muy importante que la percepción que tengamos sea otra, más allá de miedo. En la naturaleza existe la autorregulación, la cooperación y la simbiosis, no una lucha. O sea, somos el único animal, el ser humano, que tiene esta percepción de lo que es la enfermedad. Cuando un animal se enferma en la naturaleza es por causas más objetivas, ¿no? Por eso a lo mejor enferman hasta menos. O sea, realmente son conflictos donde viene un depredador o hay sequía y no hubo de comer o hubo la pérdida de un miembro, ¿no? O sea, definitivamente hay situaciones muy complejas, ¿no? Porque también ya vemos que viven en manadas, etcétera, cómo funciona la manada, es todo muy complejo, pero nunca hay una lucha, hay una cooperación, hay siempre una regulación. Y nosotros llevamos ese animalito dentro, ¿por qué entonces pensar que la salud debe ser una lucha y que hay que atacar al virus, bacteria, etcétera? ¿No? Pues bueno, en realidad virus, bacterias, casi todos son endógenos, trabajan en cooperación, en regulación. Cuando hemos tenido mucho estrés se desgastan tejidos, ¿no? Y estos microorganismos en realidad lo que hacen es tejer nuevamente el tejido o en una inflamación pues darle así como, con un piquito, ¿no? Para deshacerlo. Y claro, esto viene pues acompañado de dolor, fiebre, etcétera, etcétera, pero ya también tenemos un nuevo paradigma de, por ejemplo, en la homeopatía, ¿no? Que no hay que bajar la fiebre, que hay que nada más como equilibrarlo porque es cuando los microorganismos están actuando, etcétera. Entonces, pues, este antiguo paradigma es súper, nos deja en un lugar muy vulnerables. Tanto que vean lo que ha pasado todos estos años, ¿no? La psicosis colectiva de miedo que puede llegar a haber. Ahora, este texto se los he puesto varias veces en mis charlas, pero es súper importante, ¿no? Y está escrito en 1931 por el doctor Eduard Bach. Recordemos que el doctor Eduard Bach también le toca vivir epidemias y él observa, ¿no? Todo lo que sucede. Nos dice, o sea, imagínense, lo escribió en 1931, pero pareciera que es ahorita, ¿no? El miedo está actualmente desempeñando una importante labor de intensificación de la enfermedad y la ciencia moderna ha extendido el reinado del terror a dar a conocer al público sus descubrimientos que no son más que verdades a medias. Una ciencia que es dogmática, que no permite cuestionamiento o debate,
¿no? Que dice, esto, así son las cosas, no es ciencia, es dogma. El conocimiento de las bacterias y de distintos gérmenes asociados con la enfermedad ha causado estragos en las mentes de miles de personas y debido al pánico que les ha provocado, les ha hecho más susceptibles de ataque. Con el tema del contagio, ¿no? Así como tal el contagio de que me brincó y me atacó, no, hay cierta susceptibilidad. Eso sí es un hecho, ¿no? Porque unos se contagian y unos no. Quien traiga el mismo conflicto, ya olvídense de etiquetas, ¿no? Quien traiga el mismo conflicto que el de enfrente, tiene mayor susceptibilidad a que por medio de las neuronas espejo tengan empatía y desarrollen la misma enfermedad que el de al lado. ¿Ok? Por eso les digo, es muy importante la percepción que tenemos del mundo. ¿Y por qué entonces yo me contagié, pero muchos no, estando en la misma convivencia o cuando comimos del mismo pedazo de queso echado a perder, a unos les dio diarrea y a unos no? Unos ya traían su conflicto indigesto y simplemente este bocado echadito a perder lo detonó la diarrea, ¿no? Entonces estábamos con esto de la susceptibilidad. Mientras las formas de vida inferiores como bacterias pueden desempeñar un papel o estar asociadas, ¿no? Asociadas, pero no son la causa de la enfermedad física, no constituyen en absoluto el problema, como se puede demostrar científicamente con ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Como les digo, porque unos sí se contagian y unos no. Hay un factor que la ciencia es incapaz de explicar en el terreno físico y es porque algunas personas se ven afectadas por la enfermedad mientras otras no, aunque ambas estén expuestas en la misma posibilidad de infección. El materialismo se le olvida de que hay un factor por encima del plano físico que en el transcurso de la vida protege o expone a cualquier individuo ante la enfermedad de cualquier naturaleza que sea. El miedo, con su efecto deprimente sobre nuestra mentalidad que causa inarmonía. El miedo lo que hace es causar inarmonía en nuestros cuerpos físicos y magnéticos, ¿no? Energético. Prepara el camino a la invasión y si las bacterias y las causas físicas fueran las que única e indudablemente provocaran la enfermedad, entonces desde luego el miedo estaría muy justificado, ¿no? O sea, actualmente el miedo está súper justificado y lo compran. Podemos decir que el miedo a los agentes físicos como únicos y causantes de la enfermedad debe desaparecer de nuestras mentes, ya que esa ansiedad nos vuelve vulnerables y si tratamos de llevar la armonía a nuestra personalidad, no tenemos que anticipar la enfermedad, lo mismo que no debemos temer que nos caiga un rayo o que nos aplaste un fragmento de meteoro. Entonces, es importante estar sin miedo, ¿no? Creo que el miedo intensifica cualquier proceso ya cuando uno está con enfermedad, ¿no? De las primeras esencias florales que hay que dar es para miedo y para ánimo, que no se dan, desanime a la persona y que no caiga en pánico. No hay enfermedades sino enfermos. Todas estas etiquetas realmente lo que hacen es intensificar más la enfermedad, ¿no? Cuando te dan un diagnóstico, el shock del diagnóstico puede deteriorar más todo tu proceso en lugar de ayudarte a salir. De hecho, hay un texto también del doctor Eduard Bach, el médico del mañana, que les invito a leerlo, ¿no? Como el hospital del mañana, cómo debe de ser un hospital, ¿no? En el futuro. Y bueno, estamos casi que en retroceso en la Edad Media, en el oscurantismo, en la peor época de todas, ¿no? En la más oscura de todas, con este tema de los hospitales, etcétera. El aislamiento casi siempre agrava todo, ¿no? El sana famoso, ¿qué es? Es contacto. Y díganme ustedes si no, nada más por el sana y estar acompañado cuando estás enfermo te sana.
Debemos ir al origen de toda desarmonía y no a la enfermedad en sí, para comprender las relaciones desequilibrantes entre el psiquismo, la energía y la biología. Pasteur, Claude Bernard, contemporáneos, ¿no? Estaban en que si la teoría del microbio o la del terreno, entonces, pues obviamente el microbio no es nada, el terreno es todo. Si uno está en disarmonía, en interferencia, como dice el doctor Eduard Bach, en miedo, en incertidumbre, desde luego que entonces pues, no vas a tener una enfermedad pequeña, te vas a enfermar. Pero si tú estás en equilibrio en un todo, emocional, mental, desde luego que el microbio no es nada. Las esencias florales son un sistema de sanación capaz de corregir desde el origen todo desequilibrio, ayudando al cambio de perspectiva que lleva al ser humano a un estado de salud y armonía. Cuando ustedes toman esencias florales, se han dado cuenta, ¿no? Como aquello que te deprimía tanto o angustiaba tanto, simplemente empiezas a apreciar distinto la vida. O sea, las esencias florales no suprimen esos estados emocionales negativos, sino que te desarrollan la virtud opuesta para que puedas moverte, manejarte de otro modo en la vida. Y desde luego que no hay tampoco casualidades, ¿no? Ay, me enfermé del estómago, yo de gripa y yo tengo un mioma. El doctor Eduard Bach ya tenía lo que hoy tenemos ya la triada de la nueva medicina, también ya cachada, ¿no? Le faltaba el foco, ¿no? En el cerebro, esta triada. Pero bueno, el doctor Eduard Bach ya veía el por qué unas personas se enferman de X y otras de Y. Decía que la propia zona del cuerpo afectada no es casual, sino que concuerda con la ley causa y efecto y una vez más será una guía para ayudarnos. Decía el doctor Eduard Bach, por ejemplo, el corazón, la fuente de vida y por lo tanto de amor, ¿no? ¿Por qué va a enfermar? Se ve atacado especialmente cuando el lado amable de la naturaleza frente a la humanidad no se ha desarrollado o se ha utilizado equivocadamente. ¿Sí? Entonces, cuando estamos estresados y cuando somos muy territoriales, pues nos vamos directo, tenemos rabia, enfado, pues nos vamos directo al corazón, ¿no? Porque empezamos entonces a actuar de ciertos modos y condicionamos este órgano. Pues cada órgano, cada sistema tiene una ley causa y efecto. No te enfermas por mala suerte o porque es hereditario. Heredamos patrones conductuales, pero no como tal una enfermedad. Entonces, también si ustedes vienen de una familia, por ejemplo, con diabetes, no quiere decir que les pido, chequen sus microfonitos, por más que yo los silencio, se les vuelven a encender. Entonces, chequenlos, porfis. Gracias. Que les decía yo que por más que se me fue la idea con esto de los micrófonos, me pasa aquí al texto que sigue. A ver, no es casualidad, yo sé que está la etiqueta de la enfermedad de moda, de la que tienen todos, pero yo les invito que si ya han pasado, cursado la enfermedad, reflexionen un poquito qué pasó poco tiempo antes. Y la verdad es que también estamos viviendo, sí, de modo individual, la pandemia, pero también de modo masivo, ¿no? O sea, la información del miedo, etcétera. Les encargo muchísimo sus micrófonos a todos. Para poder continuar, échenle una doble revisadita, porfis. Por más que los silencios se vuelven a activar. ¿Listo? Siguen algunos encendidos. ¿Les puedo pedir que los silencien? Listo. Bueno, actualmente estamos viviendo un conflicto en particular
Bueno, sigue ahí prendido, les encargo muchísimo. No la dejan. Voy a checar a quién, uno por uno para poderlos apagar. No entiendo, dice desactivar audio. Ahí alguien está hablando, desactivar audio y lo escucho. Y los veo todos desactivados, no sé por qué. Se van a abrir algunos. Es que creo que Es Margarita Acosta la que tiene el micrófono prendido. ¿Quién, perdón? Margarita Acosta. Margarita Costa. Te encargo tu micrófono. Listo. Gracias. A ver. Actualmente, ¿qué está sucediendo? A ver, el conflicto de territorio, de amenaza territorial, activa un programa en bronquios, ¿no? Entonces, que no nos sorprenda que la enfermedad de moda conlleva tos, ¿no? Pues estás viviendo así, con el miedo acá, ¿no? O sea, y de repente, ¿qué sucede? Que cuando solucionas, entras en solución, pues vienen los síntomas. Si el miedo a la amenaza de territorio, y amenaza de territorio es, hay algo volando y además es invisible, o sea, ya le tiramos al oscurantismo casi, que se me va a meter a mi cuerpo o al de mis seres queridos. Y ojo, también nosotros, aunque entendemos todo esto, pues también hemos conflictuado mucho con esto, ¿no? Porque nuestros seres queridos tienen miedo y entonces tememos por ellos, por cómo la están pasando. Entonces, en realidad, nos pega a todos, ¿no? Los conflictos territoriales o de amenaza, ¿no? De que se me va a meter algo, en realidad es como muy biológico de manada, ¿no? O sea, un animal amenaza mi territorio, ¿no? Pero aquí es totalmente subjetivo, imaginario y real, ¿no? Que algo huele y se me va a meter. Conflictos de oler, amenaza y peligro, pues desde luego que el sentido del gusto y el olfato, ¿no? Y aparte también traer tanto tapabocas, pues puede condicionar, por eso ya no está tanto de moda ahora que se pierde el olfato, pero pues ahí está, ¿no? El por qué. El tapabocas además refuerza el sentimiento de que algo peligroso está en el aire. O sea, los niños los estamos programando con una información de miedo, de algo te tienes que cubrir, proteger, atacar. Y estos niños a mí me preocupa cómo van a crecer. O sea, realmente no estamos midiendo consecuencias a largo plazo de todas estas medidas. Miedo a morir, pulmones, ¿no? Desde luego cuando te dan el diagnóstico, les digo, va a depender de la percepción, de la vivencia individual que cada persona haya tenido, ¿no? Los síntomas, por eso cada persona incluso tiene distintos síntomas. Ahora, el tema de la ansiedad, de la depresión, ¿no? Que también decimos, no, es que esta enfermedad está de depresión, ansiedad, pues bueno, junto también cuando hay un conflicto biológico, ¿no? O sea, cuando uno está viviendo esta amenaza de modo continuo, también se ven cambios en la conducta, o sea, no nada más son situaciones físicas las que vemos, sino también mentales. Entonces, conflictos de territorio conllevan cambios en la conducta, por eso vemos tanta agresividad, depresión, ansiedad, cólera, enojo, rabia, abrumación, porque toca el conflicto de territorio. ¿Okay? Entonces, entendiendo esto, pues vamos teniendo como más herramientas para estar bien, ¿no? Tranquilos, a pesar de toda la información que nos puedan bombardear. El doctor Eduard Bach decía que las verdaderas causas de la enfermedad son, pues principalmente el miedo, ¿no? La incertidumbre, el temor, la impaciencia, la inhibición, la duda, la indecisión, la intranquilidad, el entusiasmo exagerado o la euforia, la ignorancia, la aflicción, la debilidad y la indiferencia.
En medicina vibracional vemos que la mayoría de las enfermedades o desequilibrios en los seres vivos le precede una alteración de frecuencias electromagnéticas. Nuestro campo electromagnético está acá alrededor de nosotros, es nuestra energía. ¿Y por qué es tan importante el campo electromagnético? Porque es el que sostiene a la biología. Y sin embargo, al campo electromagnético es al que menos importancia le damos. ¿Por qué? Porque en esta época materialista, ojos que no ven, corazón que no siente, mente que no cree, ¿no? Entonces, como no se ve el campo electromagnético, pero sí el cuerpo físico, pues nos vamos más a la parte física. Pero siempre que hay un síntoma, el que sea, o una situación mental, ansiedad, etcétera, hay una pérdida vibracional en nuestra energía. Baja la vibración. Y especialmente en los seres humanos, esto pasa por el psiquismo más complejo, ¿no? En un animal, pues a lo mejor se lastimó. Esto es menos accidentes, ¿no? O intoxicaciones, donde vemos que a raíz de la intoxicación, entonces mi energía, mi campo electromagnético pierde vibración. O un accidente, ¿no? Me caigo, me rompo el pie, entonces se rompe el hueso y el campo electromagnético que sostiene ese equilibrio también baja. Pero en las situaciones del día a día, en cómo percibimos el mundo, las situaciones, antes de que venga un síntoma físico, el campo electromagnético bajó su vibración. Y pues esto es más que nada en los seres humanos lo vemos muchísimo, ¿no? Los animales son cosas más objetivas, pero en los seres humanos por nuestra dificultad de interacción, de adaptación con el entorno, el miedo, la incertidumbre, constantemente estamos haciendo que nuestro campo electromagnético pierda vibración. Entonces, que no nos asombren las enfermedades a veces tan abruptas, tan graves que vemos, ¿no? Y eso va a depender de cuánto tiempo has vivido en esa frecuencia baja, en esa miedo, incertidumbre. Por tanto, el miedo y la incertidumbre que nos acompaña en nuestra relación y la percepción con el entorno es una clave en la alteración de frecuencias. Si ustedes se aprenden a manejar sin miedo, sin incertidumbre, con alegría, sin interferencia, haciendo lo que les gusta, ¿no? Cultivando su alma, su espíritu, a ustedes mismos, ¿no? Pero hasta eso se nos olvida, que somos más que un cuerpo, que tenemos una misión, que se nos olvidó, que no sabemos a veces ni quiénes somos, ni a qué venimos. Cuando encontramos ese caminito, no hay nada que te amenace. La madurez, a mayor madurez hay una mejor percepción de lo desconocido y menos alteración de frecuencias. O sea, somos sumamente vulnerables ante lo desconocido y cómo reaccionas, ¿no? Cuando la vida te suelta a la mitad del Amazonas, con apenas una linterna, una cantimplora, ¿cómo reaccionas ante lo desconocido, ¿no? Entonces, desde luego que las esencias florales te van también trabajando todo eso. Tu madurez, tu percepción, el autoconocimiento, el proceso de individuación. Recuerden siempre esto, ¿no? Que para somatizar sí es necesario que haya una percepción biológica de alarma, peligro, es decir, que mi biología percibe que tiene que sobreponerse a esto. Porque decimos a veces mucho que son las emociones negativas, las que entonces somatizaste. Casi siempre más bien la emoción negativa está ahí latente, pero no, o subyace por una enfermedad física, pero en realidad para somatizar lo que necesitamos es que mi percepción, mi biología perciba alarma, peligro. Y esta captación de alarma o peligro biológica activa entonces ciertos programas muy arcaicos con un propósito de supervivencia, que hemos mal llamado en realidad enfermedad.
¿Ok? Me explico, el miedo a morir, por ejemplo, en el pulmón, ¿no? Acá que tanto, el miedo a morir, pulmones, ¿no? Neumonías o bronquitis, cuando hay amenaza de tu territorio, que algo te sientes amenazado, lo que hacen estos órganos es en la fase activa desgastarse, querer atrapar más oxígeno, hay estrés, hay hormonas de estrés, no se duerme bien. Y cuando ya resolvemos la situación, pues ¿qué pasa? Que todo ese desgaste de estos tejidos, de estos órganos, pues se tiene que recuperar. ¿Y cómo se recupera? Precisamente con la ayuda de estos microorganismos, ¿no? Que hemos satanizado tanto. Entonces, ellos nos coayudan, cooperan, ¿no? Pero perder el miedo, entender que nuestro cuerpo es perfecto, se nos olvidó, ¿no? Incluso también la teoría del sistema inmunológico que ataca, ¿no? Es volver a lo mismo. El sistema inmune lo que hace es una autorregulación de tu organismo. ¿Qué otra cosa es importante para estar bien? Pues una buena alimentación, hacer lo que te gusta, ejercicio, salir a la naturaleza, ¿no? Muchas cosas que también podríamos hacer. Y bueno, el autoconocimiento es importantísimo. Entonces, pues las esencias florales sabemos que se considera como una medicina del alma, ¿no? Y que ayuda a equilibrar emociones negativas, pero en realidad su trabajo es mucho, mucho más profundo, ¿ok? Trabajan sobre nuestra energía a nivel biofísico. De hecho, una esencia floral no hay un principio activo, lo único que vemos es vibración. Cuando tú tomas las esencias florales, estas llegan a tu energía, superponen frecuencias armónicas a estos sectores que perdieron vibración o energía, le devuelven el correcto funcionamiento. Y entonces, ¿por qué las emociones negativas se empiezan a equilibrar? ¿No? Llegan a un punto medio. Sabemos que esto trabaja siempre en el punto medio perfectamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos depresión, no me tomo flores y me voy a la euforia, me quedo en un punto medio. ¿Por qué pasa esto de que se refleja en esta medicina vibracional, se refleja en las emociones? Porque la energía tiene un lenguaje. El lenguaje de la energía son las emociones negativas. Cuando tenemos emociones negativas, podemos intuir que hay un desequilibrio en nuestra energía. Y aquí entonces entran las esencias florales a equilibrar la energía y el estado emocional se refleja distinto. Desde luego trabajan en el autoconocimiento. Me ayuda nuevamente con sus micrófonos. Desde luego trabajan, como les digo, en un nivel mucho más profundo, energético, favorecen el autoconocimiento, ya en enfermedades ayudan mucho a aliviar el dolor, a tener una mejor percepción de lo que está sucediendo. ¿Okay? Y estamos en una época también donde vamos hacia el control mental, ¿no? El mindfulness, yo puedo controlar mi mente y que las hormonas del estrés se reduzcan, ¿no? Y meditar y entonces producir hormonas y armonía en mi cuerpo. Desde luego que sí, vamos hacia eso, ¿no? A un control mental, pero hoy día es un hecho que el ser humano depende todavía mucho más de su equilibrio energético que del control mental. Entonces, las esencias florales es una terapia, es una herramienta imprescindible para el control, para el equilibrio general. ¿Okay? Si mi energía está bien, se va a manifestar en un todo, a nivel mental, espiritual, físico. ¿Okay? En la actualidad, pues favorecen tener una mejor percepción con el entorno, ayudan muchísimo a no ser parasitados a nivel mental, no tener miedo, ¿no? Ayudan a cortar tiempos en las crisis curativas, ¿no? O enfermedades, posibilitando la resolución de conflictos en un tiempo más breve. En cronicidades cambian la percepción de lo que sucede, por lo tanto dan mucha calidad de vida, ¿no? Enfermedades crónicas, degenerativas,
Cuando uno cambia la percepción de su enfermedad, es otra la historia. Lo que pasa es que cuando tienes, por ejemplo, diabetes, ¿no? Y tienes esa etiqueta y cada vez que quieres comer algo que no puedes, pues estás alimentando el conflicto, ¿no? De la diabetes, que es resistencia. Producen una atmósfera de paz, esperanza, alegría y confianza, estimulan olvidar la enfermedad y aspirar a la recuperación, alivian, son de ayuda, de gran apoyo, de utilidad. Actúan sobre ciertos sectores del campo electromagnético, como ya expliqué, de la persona, y el campo electromagnético modifica la psique, o sea, tu percepción, ¿no? Tu estado mental. Cuando la persona armoniza su mundo interno, en la mayoría de los casos, los síntomas concretos remiten, se alivian o desaparecen. Y por tanto, pues somos responsables de nuestra salud, ¿no? Nada nos amenaza, nada nos puede quitar nuestro equilibrio. Que hay susceptibilidad, pues sí, pero entonces nos tenemos que trabajar. Y también cuando te toca enfermarte, pues te toca, ¿por qué? Porque te vas a enfermar las veces que tengas que enfermarte de acuerdo a tu aprendizaje. Pero pareciera que la queremos evadir, evitar, ¿no? Que es mala. Y eso es muy interesante también lo que explica el doctor Eduardo Bache de qué es la enfermedad en realidad, ¿no? Es una oportunidad, no es un mal a suprimir. Pero somos también una como sociedad de cristal, no queremos que nos duela nada, estamos muy acostumbrados al efecto aspirina, que rápido se me quiten los síntomas, que no me duela, que no nada, ¿no? Entonces, hemos como materializado la biología y eso no está bien, ¿no? Digo, hablando hasta de cómo venimos al mundo, ¿no? Con anestesias, etcétera, etcétera. Entonces, prevenir siempre va a ser mejor que curar. Dime de qué enfermas y te cuento cómo eres emocionalmente. O sea, no hay pierde, no hay pierde. Ya cuando empiezas a entender todo esto, ahora sí que puedes ver a la persona como en rayos X desnuda, ¿no? Que tiene, que le quitaron la vesícula, bueno, ya sabes perfectamente qué le está sucediendo, ¿no? Entonces, invitarlos a los cursos, a que nos enteremos realmente por qué enfermamos, ¿no? Esta ley causa y efecto, o sea, ¿por qué me quitaron la vesícula y no me dio neumonía? No, no es porque sí, no es al azar. Pensamos que es un evento azaroso la enfermedad. Y al revés también, ¿no? Cuéntame de qué brincas emocionalmente y te diré qué padeces o qué podrías padecer. Esto nos ayuda muchísimo, conocer nuestros talones de Aquiles, ¿no? ¿Qué nos molesta, qué nos disgusta para irlo corrigiendo? Les voy a recordar la fórmula que se toma en caso de, pues de bicho, de que alguien tiene mucho miedo. O sea, es la fórmula que estuvimos usando desde marzo de 2020. Se las voy a recordar. Se hace una dilución intensa. ¿Por qué intensa? Porque cuando hay un conflicto en agudo se hacen diluciones intensas. Eso lo explico en el curso de complementarias, que ya es más avanzado. Lo voy a dar 8 de marzo. Les encargo muchísimo nuevamente sus micrófonos. Gracias. Entonces, se hace una dilución intensa, ¿ok? Manzano silvestre, nogal, ajo salvaje, amaranto, árnica, flor de lis, coraca y estrella iris. Se ponen 21 gotitas de cada esencia. Si la persona tiene síntomas, ¿no? Y se pone además jazmín, que es como un drenaje energético, el jazmín para toda la flema, expectoración, ¿no? Como un drenaje energético. Y eringio azul, que trabaja mucho en esta área, en pulmón, ¿no? A nivel energético. Entonces, pues con serenidad, ánimo, confianza y fe, pues todo pasa, como siempre ha pasado cualquier enfermedad, ¿no? Volver a lo básico, a confiar en nuestro cuerpo, en la perfección, reflexionar, ¿por qué me enfermé?
¿no? Además, quien ya se enferma, ¿no? Con este nuevo paradigma, además sale de la enfermedad, en vez de decir, ay, ya, gracias a Dios que se me quitó, sale con otra, como con un crecimiento, ¿no? Sabemos que toda enfermedad es una purificación finalmente y agradeces a tu cuerpo por su espera, su paciencia, a pesar de que te hayas sentido de la fregada. Volvamos a lo básico. Tengan confianza, tengan fe. Síganos en nuestras redes sociales, si es que tienen. Si no, la verdad es que para entrar en procesos de alegría, de agradecimiento, hay que desconectarse de todo. Pero bueno, si tienen, estamos en Mediterráneo MX, en Instagram, en Esencias Florales del Mediterráneo en Facebook y en Telegram, Cursos Mediterráneo. Eso es para que podamos estar en contacto, se enteren de nuevas actividades, cursos. Y pues bueno, yo les quiero invitar, es miércoles 16 y jueves 17 de febrero a Flores de Bach. Es un curso con un valor agregado, más descodificación, ¿no? Entender como el gesto de cada esencia floral en la parte física. O sea, ¿por qué? Lo que les decía, ¿por qué me descalcifiqué y no me dio algo en el corazón? ¿No? ¿Qué está pasando? Y es que esto nos va a empoderar muchísimo, muchísimo. Y más que ya está súper descodificado, o sea, es una información realmente muy, muy buena. Las esencias florales, como dijimos, van mucho más allá de del plano como emocional, ¿no? Realmente cuando mi campo electromagnético está equilibrado se refleja en un todo. Entonces va a ser miércoles 16 y jueves 17 de febrero. Si no pueden estar en vivo, lo pueden tomar grabado y hay una promoción de que si compran el kit está a mitad de precio el curso. Luego viene Pilares Físicos, Flores de Mediterráneo. Mediterráneo, siempre me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre flores de Bach y flores de Mediterráneo? Pues bueno, Mediterráneo es un sistema de nueva generación. ¿Qué quiere decir nueva generación? Todos aquellos sistemas que se descubren con posterioridad a Bach se llaman de nueva generación. Entonces hay varios. Mediterráneo es un sistema completísimo que trabaja muchísimo con los síntomas de la modernidad, la impaciencia, la inmediatez, el querer pertenecer, ¿no? Todo lo que estamos, el materialismo, todo lo que estamos viviendo actualmente, pero también Mediterráneo es muy, muy conocido porque ayuda a aliviar cualquier emoción negativa que subyace por la enfermedad. Por eso es que se llama pilares físicos, o sea, es un sistema muy, muy bueno, vemos todos los sentidos, la vista, el olfato, auditivo, padrísimo, ojalá puedan estar. Y si no, igual lo pueden tomar grabado. Luego está complementarias de Mediterráneo, que son 20 esencias adicionales a las 40 principales de Mediterráneo. ¿Y por qué están por aparte? Porque son muy específicas. Entonces quisimos, lo que hizo Pedro, nuestro director, es como simplificar el uso de Mediterráneo en un set primario y además el complementario. Pero lo bonito del curso de complementarias, además de la información floral, es que enseñamos otros métodos de aplicación más intensa, ¿no? Así como esta fórmula que les decía yo que es intensa. Bueno, enseñamos este otro método de aplicación, ¿no? Diluciones intensas y mayor influencia. Entonces, ojalá también me puedan acompañar, si no lo pueden tomar grabado. Y por último, el de los 5 peldaños está disponible grabado, lo pueden tomar ya, es para terapeutas, para quien ya conoce cualquier sistema floral, sean o no terapeutas, más bien es un curso para que se animen ya a usar las flores. Entrevista, diagnóstico, combinatoria de sistemas, está lindísimo el curso, ojalá lo puedan tomar. Y si están fuera de México, también lo pueden tomar desde España o cualquier otro país. Entonces, también me pueden contactar. No aplicaría lo del set, ¿ok? La promoción del set aplica solamente en México, pero pueden tomar los cursos. Y pues yo encantada de verlos ya el mes que entra en febrero. Les doy una sorpresa, también pronto ya vamos a mandarles fechas para Pedro, el programa de todo este año para que se puedan anotar.
Y pues les agradezco muchísimo que hayan estado. Espero que la charla les haya recordado lo que ya saben, que después de tanta invasión de miedo, de enfermedad, se nos olvida, ¿no? Por eso les dije, abrimos este año con broche de oro, ¿no? Con la variante y los contagios. Entonces, acuérdense siempre de esto, ¿no? O sea, acuérdense de por qué enferman, de que lo que es la salud y la enfermedad, entenderlo como en este paradigma médico, de bélico, ¿no? De guerra, de que hay que atacar, de que me atacó, nos deja parados en un lugar sumamente vulnerables y de miedo, ¿no? Entonces, pues, me despido, espero que les sirva. Estamos en contacto y nos vemos para la próxima. Ahora sí, si quieren abrir sus micrófonos para despedirse. Gracias a ustedes. Tengo aquí el chat. Voy a enviar la sesión. Me preguntan acá si se grabó, entonces las mando con mucho gusto. Perfecto. Sí, se las mando grabadas, pueden compartir, pueden compartir la charla, la información, los cursos y nos vemos prontito. Les mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima. Que tengan maravilloso fin de semana. Muchas gracias por haber estado en sábado, día de descanso, doble esfuerzo. Chao, chao.